podría decir que casi a diario estamos ahora esperando la conferencia de prensa, que ahí en el informativo central de las 19 horas, a través de todos los canales, llegan noticias de nuestro gobierno, de nuestra presidencia, y más en esta situación de emergencia nacional, de pandemia que estamos viviendo. Ahora, piensen ustedes, por favor, en esas conferencias de prensa que ustedes han visto, que tal vez estén allí en la retina, en la memoria, porque hemos visto muchas de ellas. Algunas de esas conferencias de prensa contenían información verdaderamente importante. El presidente de la República está allí, y todas las cámaras de los medios para transmitir a la población esta información importante. Solo que una vez finalizado ese tiempo de comunicación presidencial, ustedes ven que se da ese tiempo de preguntas y allí los diferentes reporteros hacen cada uno su pregunta. Y ustedes lo han notado, algunas de estas preguntas van tan lejos de la información central que lo que sucede inmediatamente después es que algunos en casa quedan pensando y meditando en esos temas secundarios y no en la información verdaderamente importante que acaba de ser comunicada. Hermanos, a veces eso es lo que sucede con nuestra vida espiritual. En nuestra relación con el Señor, parece que perdemos el foco o la atención y estamos enfocándonos en aquellas cosas que están en la periferia hasta que Dios tiene que intervenir. Porque estábamos distantes de esas cosas que sabemos son las importantes, relaciones y ocupaciones que hacen la vida significativa en verdad. Hacen que nuestra vida tenga sentido. Pero es que estábamos enfocados y ocupados en cosas secundarias, hasta en cosas que no son correctas. Y entonces Dios tiene que intervenir y permitir que aprecies esto. No solamente que estuvo ahí todo el tiempo, mas que fue Él quien te estuvo cargando a lo largo del trayecto. Y hermanos, esa es el mensaje, la información importante que Dios quiso hacer llegar al pueblo de Israel en la cautividad. A través del profeta, este es el mensaje que Dios hace llegar al pueblo. Quiero ponerlo en contexto. Para aquellos que se están acercando ahora, en nuestro estudio en la carta es un estudio histórico contextual. Hemos visto lo que sucedía en la nación de Israel. En los días de Ezequías, ella floreció en muchos aspectos. Dijimos al comienzo de este libro que política y militarmente Israel era una potencia. Económicamente estaba muy fuerte. Los israelitas, los hebreos, nunca habían tenido tanto poder adquisitivo. Y allí ellos se sintieron importantes. Y allí ellos se sintieron como que podían caminar solos y empezaron a enfocarse en cosas secundarias. Y se alejaron del foco, el cual Dios los quería tener centrados. Y ellos son exhortados vez tras vez por el Señor, enviando a ellos sus profetas que los amonestan, que los llama a que vuelvan al camino, a que vuelvan a poner
la palabra del Señor como central en sus vidas, el culto al Señor como algo central en su vida nacional y particular, pero ellos no dan oído a estas exhortaciones. Continúan con su vida muy ocupada en otras cosas, copiando el estilo de vida de las naciones, no siendo el testimonio que Dios siempre quiso que fuera Israel en medio de otras naciones. Y Dios tiene que intervenir en su vida nacional de manera contundente, de manera soberana y sobrenatural. Tiene que intervenir en sus vidas. Y todo lo que era cotidiano fue abruptamente detenido. Y ellos fueron llevados a la cautividad. Fueron muy de cerca exhortados. Si ustedes no se arrepienten y no se vuelven de sus malos caminos, serán castigados. Y Dios usará una nación fuerte, una nación extranjera, para romper el orgullo de ustedes. Israel no despertó. Siguió en ese sueño, en esa somnolencia, hasta que es una realidad lo que Dios había anunciado a través de sus siervos, los profetas. Llega el enemigo, invade el territorio amado de Judá y es devastada la nación. Y los hijos de Israel, el pueblo de Dios, es encadenado y llevado al cautiverio, despojado de todo lo que era apreciado y amado. Y son llevados. Y hermanos, para cuando llega este mensaje en el capítulo 46, ya pasó mucho tiempo. Hace años que la nación de Israel está en el cautiverio. Ellos están allí y vimos que muchos de ellos comienzan a perder la esperanza. Y Dios tiene que enviarles, aún en el cautiverio, palabra de esperanza y aliento, para recobrar en ellos la esperanza de que ellos siguen siendo el pueblo que es una posesión preciosa del Señor, que ellos volverán a ser el pueblo del Señor, que ellos volverán a estar en su tierra, que ellos volverán a adorar en su templo, en Jerusalén, pero es que algunos de ellos no daban crédito a lo que escuchaban. Hacía tanto tiempo que estaban allí en la cautividad, en Babilonia, que no daban crédito. No creían que una vez más podrían estar en su tierra, una vez más podrían llegar a ser una nación libre. Habían perdido las esperanzas. Y entonces el mensaje del Señor para hablarles al corazón y despertar su fe y su esperanza. Este es el contexto, hermano, de los capítulos 46 y 47. Ellos eran el pueblo del libro. Ellos eran el pueblo del templo, del un Dios. Pero todo aquello que una vez había sido o había hecho sus vidas significativas, les había sido arrancado y fueron impotentes para hacer algo al respecto. Es entonces, en este tiempo y en estas condiciones, que les llega del Señor este mensaje, por medio del cual Él quiere que no solo sepan que fueron cargados en Cristo, pero que incluso al presente, en el tiempo que ellos están viviendo, que son tiempos de conmoción en la nación de Babilonia, porque Babilonia entra a tener problemas con otra nación. Los medo-persas comienzan a levantarse como un imperio muy fuerte. Y ahí en esa conmoción, en la gran Babilonia, están como perdidos allí los hijos de Israel. Y Dios quiere decirles que incluso en ese tiempo presente que ellos están viviendo, Él es quien los sigue cargando. Y hasta las canas los habrá de cargar. Y hermanos, la palabra del Señor, hace un momento lo dije aquí a Sara, es atemporal. Es también palabra de Dios para nosotros. Y este mensaje también llega a nuestro corazón de parte de Dios para decirnos que
En esta circunstancia en la cual estamos viviendo, el Señor siempre ha estado cargándonos y nos seguirá cargando hasta las canas. ¿Qué aliento es en ciertos momentos de la vida recibir un mensaje del Señor por medio del cual Él te dice que no solamente está trabajando en ti a través de las circunstancias actuales, mas que nunca te abandonará, que tú sigues siendo parte de su posesión preciosa y Él está preocupado en ti, interesado en lo que te sucede? Hermanos, la historia secular ha dejado registro para nosotros que cuando Ciro el persa, este gran líder del imperio medo-persa, se levanta e invade Babilonia, porque Babilonia era el gran imperio anterior, pero ha sucedido en el poder y en el gobierno por los medo-persas, sus deidades comienzan a tambalearse, las deidades de Babilonia. Y como hemos leído aquí en los versículos 1 al 4 del capítulo 46, estas deidades tienen que ser cargadas en lomo de animales de carga, de bueyes. Fueron puestas sobre carretas y las llevaron fuera de la ciudad a fin de que esas deidades que eran preciadas por los babilonios no fueran atrapadas, capturadas y hechas parte del botín. Pero la historia nos cuenta que antes de llegar muy lejos, el ejército de Ciro, el persa, les alcanzó, les capturó y fueron todos hechos parte del botín. Y ahí está Bel, el dios babilonio del sol, y Nebo, que era su hijo, el dios de la escritura y el aprendizaje. Sin embargo, juntos estos dos, Bel y Nebo, no pudieron contener a Ciro y no pudieron salvar sus adoradores. El cuadro representado aquí es, por favor, cáptenlo bien, los babilónicos huyendo del enemigo, tratando de salvar sus preciadas deidades, pero tanto ellos como sus dioses llegaron a ser capturados y fueron hechos parte del botín. Es cuando llega el mensaje de Dios a Israel. Hermanos, ¿se imaginan lo que está viviendo esta gente, el pueblo de Israel? Cuando ellos eran esclavos de la nación de Babilonia y ahora viene otro imperio más poderoso que invade Babilonia y hace cautiva Babilonia y estos pobres están aquí. ¡Qué contraste! Quiero que noten, por favor, el contraste. Traten de captar lo que Dios presenta ahí en esos 4 versículos. Las deidades de Babilonia tratando de ser salvadas por sus adoradores, pero son capturadas. Y el contraste aquí, Dios asegurando a su pueblo que Él es quien los carga desde el vientre y lo seguirá haciendo. Qué reconfortante, hermanos, y alentador saber que nuestro Dios se preocupa por nosotros. No hay un día, un momento en el cual Él quite sus ojos de nosotros. Él está preocupado sobre lo que nos está sucediendo. Y durante nuestra vida, allí ha estado presente y aún hasta la vejez, Él habrá de cargarnos. Verso 4, 3 y 4. Yo te hice, yo te llevaré, yo te soportaré y guardaré. En el Salmo 139, en el versículo 13 y 14, el salmista reconoce esto. Otro adorador que en otro momento capta esta verdad eterna de los tratos de Dios para con su pueblo. Y dice allí el salmista, Salmo 139, 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La convicción del salmista acerca del cuidado de Dios es que este cuidado va más allá de nuestra vida presente. Desde antes de nacer estamos en los
planes de Dios, en los pensamientos de Dios y aún más allá de nuestra vida aquí. Entonces, punto número 1, capten, punto número 1 de nuestro estudio, yo puedo cargarte. Este es el mensaje de Dios para su pueblo, yo puedo cargarte, versos 1 al 7. Noten, ¿quiénes son Bel y Nebo? Versículo 1. Queridos, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueran puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, ¿cuál carga? Sobre las bestias cansadas. La Biblia nos informa sobre las deidades de Babilonia. Nos fueron presentadas indirectamente por medio de los nombres babilónicos Belsasar y Nabucodonosor. Hermanos, era típico en las culturas antiguas usar el nombre de sus deidades. Bel era el dios de la sabiduría. Nebo era su hijo, el dios de la fuerza. Pero Dios comienza en este mensaje diciendo que estas deidades de los babilónicos no tuvieron poder para salvar a sus propios adoradores. Y más, en la huida frente al enemigo, ellos mismos tuvieron que ser cargados. En cierto modo, Dios está llevando a pensar a Israel, ¿cuándo ustedes tuvieron que hacer esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvieron que cuidar de mí? ¿Cuándo dependí de ustedes? ¿Cuándo me tuvieron que soportar o cargar? Todo lo contrario, yo los he cargado todo el tiempo. Y estas deidades, veneradas por los babilónicos, consideradas por ellos poderosas deidades, tuvieron que ser sacadas del palacio, puestas sobre carretas para que animales de carga tiraran de ellos y los llevaran. Está todo dicho. No pudieron salvar a Babilonia y por eso están siendo llevados al cautiverio. Hermanos, Isaías hace que Israel note aquí lo obvio. ¿Y qué es lo obvio aquí? Que si una deidad tiene que ser cargada, ¿cómo podría encargarse de ti y de tus necesidades y cuidados? Si una deidad no puede ayudarse a sí misma, ¿cómo podrá ayudarte a ti? Si una deidad necesita tu fuerza, ¿cómo podría llegar a fortalecerte y a protegerte? Y hermanos, Dios a menudo nos hace ver esto y nos confronta con nuestra realidad, haciéndonos pensar cuánto más vamos a continuar haciendo nuestros ídolos y postrándonos para servirlos y entregando nuestra fuerza y nuestro tiempo a ellos. Y hermanos, tal vez no hablamos aquí de figuras hechas de un metal o de una piedra preciosa, pero ponemos otros ídolos y otras deidades sobre nuestra vida y los adoramos y los servimos y damos nuestra fuerza y nuestro tiempo a ellos. Y Dios tiene que confrontarnos y tiene que hacernos ver que nuestra fuerza o sabiduría es nula y empezar a reconocer que necesitamos del Señor y que necesitamos apoyarnos en Él y solamente en Él. La cuestión aquí es, ¿por cuánto tiempo más intentarás manejar y llevar tu propia vida? Creyendo que puedes alcanzar la felicidad, creyendo que puedes llegar a hacer de tu vida algo verdaderamente significativo. ¿Cuánto tiempo más? Hasta que te des cuenta que me necesitas. Hermanos, el mundo se maneja así. Es verdad. Está tan impresionado con la fuerza, con la sabiduría. Y no hablo solamente de fuerza física. Hablo de fuerza de carácter. Hablo de fuerza emocional.
Hablo de fuerza financiera, wow, fuerza económica. Y todo el tiempo, aquellos que logran alcanzar el éxito a través de su fuerza o su inteligencia son puestos como ejemplo. Y los que no logran sobresalir en estos aspectos, ellos son considerados como menos. Y entonces se los pone allí como ejemplo para que todos imiten lo que ellos han logrado por sí mismos, por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría. Es que en realidad nosotros admiramos los que son más inteligentes, los que son más fuertes, ya que la fuerza y la inteligencia es lo que generalmente hace que algunos sobresalgan más allá de la masa promedio. Hace algunos años, la Universidad de Harvard, una prestigiosa universidad, hizo un estudio en un buen número de egresados, estudiantes que habían demostrado ser los mejores estudiantes de la nación, haber egresado de Harvard. Y este estudio fue mantenido por 20 años en el tiempo. En este estudio plantearon una sola pregunta a estos egresados. Esta pregunta es, ¿te has propuesto alguna meta? Entonces, lo que descubrieron al finalizar esos 20 años de estudio es que aquellos que sí tenían una meta en sus vidas, lograron tener una vida significativa sobre aquellos que no tenían ninguna meta. Ahora, del 100% de estudiantes egresados que entraron en este estudio, el 13%, nada más, el 13% tenía metas. Por lo tanto, a ver la matemática, el 87% vivieron sus vidas sin tener una meta. Solo sobreviviendo, yendo hacia adelante, tal vez concentrado en cosas secundarias, en lo periférico, no tenían metas. Por lo tanto, solamente un 13% llegaron a tener en sus vidas aquello que se habían planificado. A menudo, hermanos, a menudo suele suceder que aquellos que tienen inteligencia no pueden convertirla en sabiduría. Inteligencia para alcanzar ciertas cosas no significa sabiduría para la vida. Y Dios dice aquí, versículos 3 y 4, oídme, oh casa de Jacob, los que sois traídos por mí desde el vientre, y hasta la vejez yo mismo te llevaré y soportaré. Es un mensaje que es enviado al corazón del pueblo de Dios para traerlos otra vez al foco principal en sus vidas. Para inspirarlos a que vean a Dios en sus vidas, actuando como aquel que está dispuesto a llevarles sobre sus alas. Hermanos, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11, verso 28 al 30, sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida, Él puede llevar nuestras cargas. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Verso 5, capítulo 46 de Isaías, verso 5. Otra vez vuelve a traer esas deidades de Babilonia. Dice allí, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Bel
y Nebo eran deidades que le dieron forma con oro y plata. Era una escultura que estaba puesta allí en el templo de Babilonia. Y el Señor dice aquí, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Continúa diciendo, sacan oro de la bolsa, pesan la plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios, se postran y adoran. Queridos, este es un golpe muy duro dado a esas personas que intentan forjar por sí mismos su propia felicidad. Yo voy a hacer con lo que yo tengo un ídolo para mí y luego me voy a postrar y voy a pedirle a ese ídolo que me dé felicidad. Es un golpe muy duro dado a esas personas que intentan forjar su propia felicidad. A los que no escatiman gastar tratando de obtener algo de seguridad, tratando de alcanzar algo de gozo y paz. Hermano, en este tiempo de inseguridad hay muchos gastando para tener algo de seguridad, algo de paz. Para la gente de Babilonia, en aquel tiempo, era muy común contratar un orfebre para que tomara su oro o su plata y convirtiera su tesoro en una deidad ante la cual se postrarían y adorarían esperando algún tipo de beneficio o recompensa. Sonará muy tonto, pero hoy en día todavía estamos haciendo lo mismo. Piensa en la cantidad de gente que gasta todo su dinero, y aún aquel que no tiene, con tal de lograr un poco de felicidad. Y literalmente se convierten en esclavos de las cosas materiales. Cualquier cosa. Podría ser una casa, tal vez. Para ellos, eso se constituye en la meta final sobre la cual hacen girar sus vidas, su existencia, porque eso es lo que la cultura inculca. ¿No han escuchado ustedes? El techo lo es todo. El techo es fundamental. Sin embargo, nadie te avisó que nunca se termina. Hay reformas y más reformas. Hay mantenimiento. Si no es diseño de interiores, es paisajismo. Si no es electrodomésticos nuevos, es un sofá masajeador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora con cosas tecnológicas. Noten versículo 7. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. A través de estas palabras, lo que está tratando de mostrar es que muchas veces aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero no nos devuelve recíprocamente lo invertido. Y a veces nos damos cuenta de eso demasiado tarde. ¿Captas el punto? Piensa en ello. Y para no hablar de otro, hablaré de mí mismo. Creo que podría decir que desperdicié unos 6 años de mi vida. Y no me encontraba malgastándola como opinaría la mayoría. Pero cuando lo único que haces es trabajar y trabajar y trabajar más, y no tienes vida social, y no tienes vida familiar, significativa me refiero, ¿no? Porque lo pasas trabajando, eso es desperdiciar. Porque luego no te queda nada, sino lo material. Pero solo te das cuenta cuando Dios te lo hace ver. Cuando Dios te lo hace saber. Y para que eso suceda, en ocasiones
Dios debe intervenir soberanamente en tu vida y quitarte a la fuerza y confrontarte con la realidad. Mientras trabajábamos, nos entraron ladrones en casa. Se llevaron mucho de lo que habíamos adquirido. Nunca supimos quiénes fueron y dónde fue a parar eso. Nunca recuperamos nada. El fruto de todo ese tiempo de trabajo duro, horas y horas, se fue. Porque no se trata solo de tener felicidad o cosas que creemos hacen la felicidad. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 2. Yo puedo volverte justo. Punto número 2 en nuestro bosquejo. Versículos 8 al 13. Por favor, pongan el versículo 8 allí. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Quiero ayudarles a notar 3 cosas que Dios está diciendo a su pueblo en este verso. La primera, acordaos de. Acordaos de. ¿De qué tenían que acordarse? ¿Qué tenían que recordar? Piensen en Israel, en su situación. ¿Qué tenían que recordar? Su identidad. Ellos eran el pueblo de Dios, posesión preciosa. Ellos tenían que recordar qué había hecho Dios por ellos y con ellos. Y está diciendo esto a personas que están por salir del cautiverio, pero personas que han perdido la esperanza, personas que, si me permiten la frase, están entregadas, viendo ahora que sobre sus conquistadores viene una nación más poderosa y está llevando al cautiverio. Y Dios les está diciendo, ustedes volverán a ser libres, ustedes volverán a su tierra, ustedes volverán a ser una nación, ustedes volverán a adorar en el templo. Acordaos de qué tenían que acordarse. Bueno, podríamos citar la liberación de la cautividad en Egipto. Podríamos decir el sustento durante 40 años en el desierto, la fidelidad de Dios allí mostrando su poder, la victoria dada sobre las naciones en Canaán, naciones más fuertes, más grandes que ellos. Más acá, la victoria sobre los asirios o la derrota de los asirios sin intervención de ningún hombre. Y el Señor les dice, recuerda las grandes cosas que he hecho por ti, porque hace tiempo que te vengo cargando. Yo te vengo cargando. Aunque tú no lo notes. Y puedo volver a hacerlo. Puedo volver a hacer una gran liberación. Así que en cuanto a su actual condición, Dios puede cambiarla. Hermano, en cuanto a tu actual condición, Dios puede cambiarla. No se trata de poder, se trata de querer. ¿Quiere Dios que estés en esa situación? Él puede cambiarla. No hace mucho que estuvimos en el capítulo 43. Vamos ahí nuevamente, versículos 18 y 19, pero mientras ustedes lo leen, yo quiero leer estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Capta allí un pensamiento importante. Isaías 43, 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. Entonces dijimos 3 cosas en el verso 8. La primera, acordaos de. La segunda, volved en vosotros.
La versión de la Biblia de las Américas, en esta segunda frase aquí, volved en vosotros, traduce, estad confiados. Estad confiados, lo cual significa no te desanimes. En otras palabras, el mensaje es, no te des por vencido. Yo estoy en control, yo voy a entrar en escena. Cuando las cosas se ponen difíciles, es muy fácil tirar la toalla, como decimos. Pero el Señor dice, no lo hagas. Resiste y obsérvame trabajar. Obsérvame trabajar por ti. Hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿recuerdan? Bienaventurado el que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, pero no es fácil soportar la prueba. Cuando estamos en medio de la prueba. Por eso la palabra del Señor, por eso necesitamos la palabra de Dios para animarnos. Entonces las tres cosas aquí, acordaos de, estad confiados. La tercera, prevaricadores. Lo que está diciendo el Señor aquí es, no te olvides que eres un pecador. No te olvides que eres un pecador. Haz una cosa, olvida todos tus pecados pasados, pero no te olvides que eres un pecador y por tanto tú necesitas la gracia. Hermanos, somos necesitados de gracia. Todo esto que está ocurriendo en tu vida y en la de otros se lleva a cabo por medio de la gracia de Dios. Dios está en control. Dios está interviniendo en nuestras vidas soberanamente y lo hace por medio de su gracia. Es una intervención amorosa. No deberíamos olvidar nuestra condición. Hermanos, no somos fuertes, no somos poderosos, no estábamos como creía estar la nación de Israel en los días de Ezequías, que prosperaba, que no necesitaba de nadie, que tenía un fuerte ejército, que podría mantenerlo libre, que tenía solvencia económica, que tenía salud y prosperidad. No, somos débiles, somos flacos, somos frágiles, somos humildes. Ni tampoco olvides quién es Dios. Entonces, tu identidad y quién es Dios. Noten el verso 10, la segunda parte del verso 10 lo encierra todo acerca de Dios. Miren lo que dice allí. Verso 10, la segunda parte, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo no puedo hacer todo lo que quiero. Tú no puedes hacer todo lo que quieres. No podemos. Solo Dios puede decir esto. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, en cuanto a la realidad que vivía Israel, significa que esta profecía de liberación y restauración habría de ser una realidad, tanto si ellos cooperaban con Dios o no lo hacían. Dios llevaría su palabra a un cumplimiento final. Dios hará su voluntad. Dios llevará a cabo sus propósitos, sin importar lo que esté sucediendo en este mundo, en su creación, en tu vida, en mi vida. Dios llevará a cabo la consumación de su voluntad, de sus propósitos eternos. Ahora, cuando Dios está haciendo esto, ¿no es mejor estar en armonía con la palabra de Dios? Estar en armonía con la voluntad del Señor. Porque cuando no estamos sincronizados con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Dios está haciendo, es cuando nos perdemos en los temas secundarios, es cuando estamos enfocándonos en la periferia y perdemos el foco central y pasamos a ocuparnos en cosas que no hacen una vida significativa, de acuerdo a los propósitos de Dios para nosotros, que somos su pueblo. Cuando no estamos en sintonía con su palabra, cuando no estamos en sintonía con su voluntad. Y eso es como a nadar contra la corriente. Mucho esfuerzo,
Mucho tiempo y poco o cero progreso. Bueno, tal vez funcione para el salmón, el pez que nada contra la corriente, pasa toda su vida nadando contra la corriente. Pero bueno, esa es su naturaleza, fue hecho para eso. No funciona con los cristianos. Nosotros necesitamos estar en armonía con la voluntad de Dios, ser guiados y llevados y no pelear con Dios. Verso 12, noten, verso 12. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Piensen en esto. ¿Por qué aquí, luego de haber dado testimonio y prueba a su pueblo de que Él es su Dios, porque los ha estado cargando desde el vientre, porque ha prometido que los cargará aún hasta las canas, así que está hablando de su fidelidad para con ellos, ¿por qué aquí ahora los confronta como un pueblo rebelde, obstinado de corazón y alejado de toda justicia? Porque eso es lo que eran. Y eso es lo que somos. Tú y yo, mi querido hermano, al igual que el pueblo de Israel en el pasado, somos duros de corazón, tercos y orgullosos. Nosotros resistimos al Señor y su voluntad de hacernos bien y bendecirnos. En un reciente sermón, John Piper, ustedes lo escuchan, algunos de ustedes lo escuchan, dijo: estoy asombrado de que las personas que dicen creer en Dios viven como si la felicidad se encontrara al darle el 2% de atención. ¿Cómo pues posible? Si decimos creer en Dios, si decimos formar parte del pueblo de Dios, ¿cómo es que vamos a darle el 2% de nuestra atención? Es la sobra, prácticamente. Dios tiene paciencia con nosotros, no solamente por nosotros, sino a pesar de nosotros, que estamos bien dispuestos a aceptar sus promesas, pero no bien dispuestos para aceptar sus métodos. Y muchas veces Dios tiene que intervenir de manera soberana en nuestras vidas, interrumpir lo que está sucediendo y no nos gusta. No aceptamos, mostramos disconformidad. Pero Dios es un Dios de justicia. Y no obrará en contra de ella. No obrará en contra de su palabra y su justicia. Y gracias que, como vimos en el capítulo anterior, capítulo 45, Dios a través del profeta dice ahí en el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios quiere salvarnos de nuestra propia gloria, vanagloria. Dios quiere salvarnos de nuestro propio orgullo, de nuestra terquedad y necedad, de nuestra dureza de corazón, de nuestra falsa sabiduría, de creer que sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero hermanos, Dios quiere ir más allá. Dios ofrece salvación verdadera a través de Jesucristo. Pero hay mucho más para aquellos que vienen a Él, como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios está formando un pueblo justo. Y Él ha hecho todo para poder hacer de nosotros personas justas, que vendrán a ser piedras vivas en su templo. Y eso nos lleva al punto número 3. Tercer y último punto, yo puedo levantar al humilde.
Hermanos, es cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios que Él entonces nos levanta. No va a intervenir en nuestra vida si estamos en soberbia y orgullo, lo hará para quebrantarnos. Miren lo que dice ahí, capítulo ahora 47, versículos 1 al 4, leemos. Capítulo 47, 1 al 4, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. En este capítulo, Dios continúa su ataque sobre Babilonia, esta nación que había sido cruel con Israel. Sí, un instrumento de castigo por medio del cual Dios castigó a su pueblo rebelde, pero se fueron más allá de un trato humano y fueron duros e inhumanos en su trato para con Israel. Y lo que dice el Señor ahí en el versículo 1, siéntate en el polvo. A esta gran nación que una vez fue opulenta, orgullosa, Dios dice que terminará sentada en el polvo, avergonzada, pidiendo clemencia. Esta, mis queridos, fue la posición más baja de humillación en aquel momento de la historia, estar sentado en el polvo. Sentado en el polvo. Significaba que eras extremadamente pobre, necesitado y estás rogando por misericordia y ayuda. Llorabas expresando tu pérdida y expresabas externamente tu consternación. ¿Recuerdan Job? Cómo el libro narra esta consternación demostrada de esta manera, se sentó en el polvo y echó sobre sí cenizas. Estaba totalmente desprovisto de cualquier esperanza de poder ayudarse. Estaba clamando por ayuda y por misericordia. Veía su flaqueza y debilidad. Hermanos, Dios está tratando con Babilonia. Es Dios aquí tratando con esta nación soberbia y estará humillándola, quebrantándola hasta el polvo, hasta que Babilonia ruegue, literalmente. ¿Ustedes recuerdan? Esto sucedió con quién? Un representante de Babilonia. ¿Recuerdan? Nabucodonosor. Cuando él se dijo a sí mismo, todo esto lo ha hecho mi poder y mi inteligencia. En ese momento, Dios lo quebrantó, lo humilló hasta el polvo. Y Nabucodonosor fue quitado, despojado de su poder y gloria y terminó comiendo hierba con los animales del campo. Hermanos, escuchen esto. Dios preferiría 1000 veces que viniéramos humildemente ante Él que tener que humillarnos hasta el polvo. Dios espera que nosotros entendamos nuestra condición y tomemos nuestro lugar ante Él. Él no quiere quebrantarnos, pero lo hará si es necesario. ¿Recuerdan cuando Belsasar tuvo que ser humillado? Cuando Belsasar estaba allí con otros príncipes de su reino y estaba celebrando con los vasos del templo y fue humillado por su desacato a la autoridad del cielo y terminó pagándolo muy caro. Es justamente ahí o en ese escenario que los medopersas invaden Babilonia y llevan cautivo todo lo preciado de Babilonia. Dios levantó a Ciro, el persa, para quebrantar esta nación orgullosa. Y queridos, muchas veces Dios tiene que hacer esto mismo en nuestras vidas.
A menudo usa circunstancias cotidianas o irrumpe en las mismas para llamar nuestra atención y humillarnos y hacernos volver en sí para ponernos en foco nuevamente, para que dejemos de poner nuestra atención en cosas secundarias que están en la periferia y nos ocupemos de aquellas que son verdaderamente importantes y que hacen nuestra vida significativa. Y eso de acuerdo a los propósitos de Dios. Quiero cerrar con ustedes esta tarde leyendo Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10 dice allí: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Podríamos pensar, recapitulando, por qué Dios tuvo que hacer esto con Israel. ¿Por qué tuvo que humillarlos? ¿Por qué tuvo que castigarlos con esta vara del cautiverio? Una vara que ellos sentían. Era por el orgullo. Era por haber perdido el foco de lo que era importante. Hermanos, Dios ha intervenido en nuestras vidas. Yo creo que estamos frente a una intervención de Dios muy, muy, muy grande. Esto que está pasando es mundial. Y cuando Dios opera de esta manera, algo grande está haciendo. Y nosotros necesitamos tomar lecciones aquí individuales y colectiva también como pueblo de Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué quiere Dios mostrarnos? Tal vez no estábamos prestando atención a lo que verdaderamente es importante, aquello que hace nuestra vida sea significativa de acuerdo a los propósitos de Dios. Tal vez estábamos prestando mucha atención a temas secundarios y Dios tuvo que llamarnos la atención. Y Dios tuvo que humillarnos y quebrantarnos. Y Dios tuvo que volver nuestra atención y nuestro corazón a Él. Y entonces, cuando volvemos nuestra atención y nuestro corazón a Dios, es cuando Dios se muestra fuerte y salvador. El Dios que Él es, un Dios de gracia y misericordia. ¿No te da gusto pensar así de Dios? Que tú estás en los propósitos eternos de Dios y Él está teniendo cuidado de ti y que ha estado cargándote todo el tiempo y que seguirá haciéndolo hasta las canas. Oh, qué Dios que tenemos, hermanos. Esto nos da mucha confianza para seguir poniendo toda nuestra esperanza en Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por esa atención que pones sobre nuestra vida, que manifiesta tu amor y misericordia. Una atención que está aún en los detalles. Y Señor, nos haces detenernos y nos haces mirar sobre nuestros pasos y meditar sobre nuestras acciones y pensamientos y nos vuelves a ti. Vuelves a hacernos pensar en nuestra identidad, que somos el pueblo de Dios, y haces que te pongamos a ti en el lugar que debes, quitando las deidades falsas y los ídolos que hemos puesto en nuestra vida para servir, porque Señor, tú no admites competencia, solo tú eres Dios y solo tú quieres tener el primer lugar en nuestra vida y demandas de nosotros una adoración genuina
y tú quieres estar controlando absolutamente todo en nuestra vida. Por eso, Señor, te damos gracias por esta intervención, porque estamos confiados que atrás de esto hay un propósito de Dios bueno para con sus hijos, soberano, que se llevará a cabo, sí o sí. Y te alabamos por eso. Te damos gracias, Señor, por ser parte del pueblo de Dios, porque sabemos que para ti nuestra vida tiene valor. Muchas gracias. La gloria sea a ti. Bendice tú nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Tengan una buena semana. Oren por los hermanos que están saliendo a trabajar, que tienen que hacerlo para que la protección del Señor esté con ellos y no pierdan su comunión con el Señor.